Mi novia me salió con que el bebé que espera no es mío, pero que igual espera que me haga cargo. Le dije que prefería ser el cuernudo de la historia que el papá del hijo de otro y ahora me tacha de desalmado por abandonarla. Valeria estaba de pie frente a mí con una prueba de embarazo en la mano y una expresión de iluminación espiritual que me hizo sospechar que acababa de ver a la Virgen María en una tostada. Tenía esa mirada de reina de las pruebas que ya conocía bien, pero esta vez la apuesta era tan absurdamente alta que mi detector de sarcasmo se quedó sin batería. Todavía no sé cómo demonios llegamos a este nivel de surrealismo existencial, pero en ese momento supe que mi vida se estaba convirtiendo en un episodio de una comedia que no recordaba haber escrito. Llevaba 2 años con Valeria, y sinceramente, a veces sentía que nuestra relación era un campo de entrenamiento militar diseñado por una princesa de Disney con problemas de ira. Yo era el recluta cínico que se limitaba a observar cómo ella provocaba incendios emocionales solo para cronometrar qué tan rápido llegaba yo con el extintor de su validación. Mi rol era el del novio que siempre terminaba siendo el villano de la semana porque no adivinaba si ese lunes ella quería agua mineral con gas, sin gas o extraída directamente de un glaciar islandés por monjes ciegos. Me había acostumbrado a sus exámenes de lealtad, que iban desde fingir que se sentía mal para ver si cancelaba mis planes, hasta hacerme caminar kilómetros bajo la lluvia porque quería saber si me mojaría por su felicidad. Ella siempre tuvo esa actitud de aristócrata en desgracia que necesita ser rescatada de dragones que ella misma alimentaba en el jardín del departamento. Nuestra convivencia era una serie de pruebas de obstáculos donde yo, como el cínico divertido que soy, solía participar solo por la curiosidad de ver hasta dónde llegaba su creatividad para el drama. Todo lo que hacíamos estaba bajo el escrutinio de su guión de amor perfecto, donde cualquier error de mi parte era interpretado como una falta de compromiso cósmico. Yo toleraba sus berrinches porque me hacían gracia y porque, en el fondo, pensaba que debajo de toda esa parafernalia de reina había una persona real, aunque cada vez me costaba más encontrarla. El departamento que compartíamos era el escenario de sus mejores actuaciones, con ella siempre ocupando el centro de la escena y yo haciendo los comentarios de fondo desde el sofá. Todo iba normal dentro de su escala de locura habitual hasta esa tarde de domingo en la que el aire se sentía extrañamente cargado de solemnidad. Ella se sentó frente a mí con una cara de póker que hubiera intimidado a un jugador profesional de Las Vegas y puso el test de embarazo sobre la mesa de centro como si fuera un tratado de paz internacional. Yo me quedé mirándola, esperando el remate de la broma, pero su silencio era tan denso que empecé a sospechar que el guión de hoy era de los de suspenso psicológico. Sin anestesia alguna y con una calma que me dio escalofríos, Valeria me soltó que el bebé no era mío, pero que eso era apenas un detalle técnico sin importancia en nuestra historia de amor. Según su retorcida lógica del reina de las pruebas, esta era la oportunidad de oro definitiva para que yo demostrara que mi amor era incondicional y verdaderamente superior a la biología. Me dijo, sin parpadear, que si yo era el hombre que ella creía, registraría al niño como mío y lo criaría con la misma devoción que si compartiéramos el ADN. Me quedé mirándola un buen rato, buscando las cámaras ocultas o a un equipo de televisión saliendo del closet para decirme que era un programa de bromas pesadas. Su mirada era de una seriedad casi mesiánica, como si me estuviera ofreciendo la salvación eterna a cambio de aceptar una paternidad fraudulenta. En ese instante, mi cerebro hizo un clic definitivo y toda la gracia que me hacían sus berrinches se evaporó para dejar paso a una lucidez fría y absoluta. Ya no veía a la mujer de la que me había enamorado, veía a una persona que intentaba venderme una estafa piramidal emocional envuelta en papel de regalo de amor trascendental. Mi instinto de supervivencia cínica tomó el control de la situación mientras ella esperaba que yo me arrodillara y le diera las gracias por esta prueba de fuego. Le dije, con la mayor tranquilidad del mundo, que si lo que buscaba era un mártir para canonizar en su altar de caprichos, mejor empezara a revisar el santoral de la iglesia más cercana porque yo no calificaba. Su expresión pasó de la iluminación espiritual a una indignación que hubiera derretido el hielo de la Antártida en cuestión de segundos. Me acusó de ser un hombre limitado por las convenciones sociales y de no tener la grandeza de alma necesaria para entender lo que me estaba proponiendo. Yo solo podía pensar en lo mucho que me iba a ahorrar en pañales y en colegiaturas para un hijo que, claramente, no tenía nada que ver conmigo. En ese momento decidí que no iba a pelear, ni a gritar, ni a pedirle explicaciones sobre con quién me había engañado, porque la situación era tan audaz que superaba cualquier reclamo convencional. Opté por disfrutar del espectáculo de su propia desfachatez mientras ella seguía hablando de la belleza del sacrificio y de cómo nuestra unión se fortalecería tras este pequeño inconveniente biológico. Agarré mi maleta, metí lo esencial sin dejar de sonreír con ese cinismo que tanto le molestaba y me instalé en el cuarto de invitados para pasar la noche. Sabía que este era el fin, pero quería ver cómo se desarrollaba el resto de su delirio de grandeza moral desde una distancia segura. Valeria me seguía por el pasillo diciendo que mi reacción era pequeña y que estaba fallando la prueba más importante que el destino nos había puesto por delante. Yo le respondí que el destino probablemente tenía cosas más importantes que hacer que enviarme pruebas de ADN fallidas envueltas en discursos de autoayuda.
Me encerré en el cuarto de invitados mientras buscaba en mi celular dónde mudarme a la mañana siguiente, ignorando sus golpes en la puerta y sus gritos de traidor al amor puro. Estaba extrañamente relajado, con esa paz que solo te da saber que ya no tienes que intentar entender la lógica de una persona que vive en una dimensión paralela. Pasé el resto de la noche ignorando sus mensajes de texto llenos de citas sobre la paternidad elegida y el perdón universal, mientras planeaba mi salida definitiva de ese manicomio con aire acondicionado. Ella seguía convencida de que su audacia era una virtud y que mi negativa era simplemente una señal de mi falta de evolución espiritual. Yo solo pensaba en lo divertido que sería contar esto en un bar dentro de un par de años, cuando el trauma fuera solo una anécdota de color. Me di cuenta de que su necesidad de ser rescatada era tan grande que había decidido incendiar toda nuestra vida solo para ver si yo era capaz de atravesar las llamas con una sonrisa. A la mañana siguiente, el ambiente en el departamento era tan tenso que se podía cortar con un cuchillo de mantequilla, pero yo seguía en mi papel de observador desapegado. Valeria se paseaba por la sala con una dignidad herida de reina exiliada, esperando que yo saliera del cuarto de invitados pidiendo perdón por mi estrechez mental. Yo simplemente me preparé un café, le di los buenos días con una cortesía aterradora y seguí empacando mis cosas en cajas de cartón que había conseguido temprano. Ella no podía entender cómo alguien podía estar tan tranquilo mientras destruía el futuro de una familia que ella acababa de inventar con el ADN de un desconocido. Finalmente, cuando terminé de mover lo básico, me paré frente a ella y le deseé mucha suerte con sus futuras pruebas de lealtad, sugiriéndole que tal vez la próxima fuera menos costosa. Valeria me miró con un desprecio genuino, como si yo fuera el ser más despreciable de la creación por no querer criar al hijo de su infidelidad. Salí por la puerta sintiendo que me quitaba un peso de encima que no sabía que pesaba tanto, dejando atrás sus delirios y sus exámenes semanales. Este fue el primer gran quiebre, el momento en que la reina de las pruebas descubrió que mi cinismo tenía un límite y que ese límite se llamaba realidad. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice, es increíble la audacia de esta mujer. Te pide que mantengas a un hijo ajeno para probar tu amor, como si te pidiera pagar la hipoteca de una casa que no es tuya solo para demostrar que te gusta el vecindario. La lógica de princesa le fundió los cables por completo. Respuesta de OP, exactamente, es como si quisiera venderme un tiempo compartido en el infierno y se ofendiera porque no quiero las llaves. Mi amor tiene límites claros y esos límites definitivamente terminan donde empieza el ADN de otro tipo. Ni siquiera me gusta compartir el postre, imagínate compartir una vida entera basada en un fraude. Usuario Anónimo 2 dice, me suena a que confesó tan rápido solo porque el verdadero padre tiene rasgos físicos imposibles de ocultar. Apuesto a que el tipo es de una raza distinta o tiene algo que te haría darte cuenta en el segundo uno del parto. Respuesta de OP, risas, no me extrañaría nada que el bebé naciera con rastas o con ojos de otro color. Pero lo más gracioso es que ella cree que su confesión es un acto de valentía moral y no una medida de emergencia ante lo inevitable. Es una genia del descaro, hay que reconocerle que el test fue creativo. Actualización 1. Ha pasado una semana desde que me instalé en el sofá de un amigo mientras buscaba un departamento propio y el aire finalmente se sentía respirable de nuevo. Todo iba relativamente bien dentro del caos de la mudanza hasta que Valeria decidió que el castigo del silencio no estaba dando los frutos que ella esperaba en su guión de reconciliación dramática. En un movimiento que solo puedo describir como una emboscada social, convocó a una cena familiar de emergencia en nuestro antiguo departamento compartido. Invitó a sus padres y a los míos bajo la premisa de un anuncio importante que cambiará nuestras vidas, asumiendo que yo sería demasiado educado para desmentirla frente a las abuelas. Cuando llegué a la cena, el ambiente estaba cargado de esa expectativa alegre que precede a las buenas noticias, con mis padres sonriendo y los de ella trayendo una botella de vino caro. Valeria se movía por la casa con una sonrisa desafiante, lanzándome miradas que decían aquí es donde te rindes y aceptas mi realidad para no quedar mal. Ella estaba convencida de que la presión de tener a ambas familias reunidas me obligaría a ponerme la máscara de padre feliz y aceptar su delirio frente a la audiencia. Yo me senté a la mesa con la calma de quien ya no tiene nada que perder y un cinismo que me salía por los poros del alma. En el momento en que todos estaban con la copa en alto, Valeria se puso de pie, se tocó el vientre con una teatralidad digna de un Oscar y soltó la bomba del embarazo. El júbilo inicial fue ensordecedor, con abrazos y gritos de alegría que duraron exactamente los 3 segundos que tardé yo en ponerme de pie. Felicidades a Valeria por su honestidad, dije en voz alta, haciendo que el ruido se detuviera en seco como si alguien hubiera desenchufado la realidad de la pared. Continué diciendo que, aunque el bebé no era mío, ella creía que mi amor era tan grande que iba a pagar la universidad de un extraño solo por el placer de su compañía. El silencio que siguió fue tan denso que se podía escuchar el segundero del reloj de la cocina resonando en las cabezas de todos los presentes. La madre de Valeria casi se atraganta con un langostino, poniéndose de un color morado que combinaba perfectamente con el mantel de la mesa que ella misma había elegido. Valeria,
Al ver que su plan de emboscada social había fallado catastróficamente, empezó a llorar de forma histriónica, diciendo que yo estaba arruinando un momento sagrado. Me acusó de falta de sensibilidad y de querer humillarla frente a su familia por puro rencor masculino, intentando darle la vuelta a la tortilla frente a los testigos. Mis padres, que son personas de pocas palabras pero de mucha dignidad, se levantaron de la mesa sin decir una sola frase, mirándome con una mezcla de lástima y apoyo silencioso. Los padres de Valeria estaban en un estado de shock absoluto, mirando a su hija como si fuera una desconocida que acababa de entrar por la ventana con una noticia falsa. Yo aproveché ese momento de caos total para sacar las llaves del departamento de mi bolsillo y ponérselas en la mano a su padre, que todavía no reaccionaba. Le expliqué que, dado que el contrato estaba a su nombre originalmente, la propiedad volvía a ser su responsabilidad legal desde ese mismo instante. Valeria gritaba que yo no podía abandonarla en su estado vulnerable y que un hombre de verdad se quedaría a luchar por la familia que ella había decidido crear. Yo simplemente le respondí que mi contrato de hombre de verdad no incluía cláusulas de fraude biológico ni cenas familiares basadas en mentiras. Salí por la puerta escuchando cómo su madre empezaba a gritarle en cuanto la puerta se cerró, preguntándole quién era entonces el padre si yo estaba tan seguro. Caminar hacia mi coche esa noche fue la experiencia más liberadora que he tenido en años, a pesar del drama que acababa de presenciar en primera fila. Sabía que las llamadas empezarían pronto y que ella intentaría dar vuelta a la historia con sus amigas, pero la verdad es muy difícil de ignorar cuando se grita frente a 4 testigos de confianza. Mi rutina se vio alterada por un par de días mientras recibía mensajes de familiares confundidos, pero la paz mental valía cada explicación que tuve que dar. Valeria había intentado usar a lo más sagrado, la familia, como un escudo para su mentira, y el rebote la golpeó con la fuerza de un tren de carga. Ella quería un anuncio importante, y vaya que lo obtuvo, aunque no fue el que tenía escrito en su cuaderno de planes para atrapar a un cínico. Al final de esa semana, me enteré de que sus padres le habían dado un ultimátum para que explicara la situación real o le quitarían el apoyo económico. Valeria, por supuesto, seguía en su papel de víctima del patriarcado y de mi falta de visión espiritual, pero sin nadie que le pagara el escenario, su obra empezaba a perder brillo. Yo seguía con mi vida, disfrutando de mi soltería y de la ausencia total de pruebas de lealtad semanales. Me di cuenta de que mi límite no era solo el ADN, sino el respeto básico a mi inteligencia que ella había decidido ignorar por completo. Ella quería un mártir, pero terminó encontrándose con un tipo que prefiere su propia paz a cualquier reino de fantasía. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice, me pasó algo casi idéntico hace 3 años en una cena de Navidad. Mi ex intentó anunciar un compromiso falso para que yo no pudiera decir que no frente a mis abuelos, terminó con el pavó de sombrero y yo en un bar celebrando. Usar a los padres como escudo es el movimiento más bajo del manual del manipulador. Respuesta de OP, vaya, al menos el pavó sirve de consuelo, yo solo me llevé el recuerdo de su madre ahogándose con un langostino. La comida estaba demasiado buena para desperdiciarla con tanto drama, pero el anuncio era necesario para que mis padres no compraran ropa de bebé por error. El langostino fue lo único genuino en esa mesa llena de farsas. Usuario anónimo 2 dice, la lógica de Valeria es arte moderno, te engañé con otro, pero si de verdad eres un hombre de valor, págame la fiesta y cría al niño. Es una audacia que debería estudiarse en las facultades de psicología como el caso clínico definitivo. Respuesta de OP, es una victoria estratégica de la verdad sobre la realeza de cartón piedra que ella se montó. Ella pensó que la vergüenza social me dominaría, pero olvidó que yo ya no tengo stock de vergüenza ajena para regalarle. La verdad es el mejor repelente para reinas con delirios de grandeza, funciona mejor que cualquier insecticida. Actualización 2. Han pasado 3 semanas desde la cena del langostino radiactivo y el eco de la explosión familiar todavía resuena en los chats grupales que compartíamos. Todo iba marchando con una paz sospechosa hasta que Valeria decidió que, si no podía tenerme como padre de alquiler, al menos iba a destruir mi imagen pública para salvar su maltrecha reputación. Intentó su jugada maestra de gestión de crisis publicando un hilo kilométrico en Twitter sobre cómo el patriarcado y la masculinidad frágil abandonan a las mujeres en sus momentos más vulnerables. Subió fotos artísticas de ella llorando en el piso del departamento vacío, hablando de hombres que no saben amar sin poseer el cuerpo de la mujer. No me mencionó por mi nombre completo, pero dio suficientes pistas para que cualquier persona que nos conociera supiera exactamente de quién estaba hablando en su manifiesto. El hilo se volvió viral en nuestro círculo local, con gente que yo ni siquiera conocía dándole me gusta y comentando lo valiente que era ella por denunciar el abandono. Valeria se estaba dando un festín de validación externa, pintándose como la heroína de una tragedia griega donde yo era el monstruo que la dejaba sola con un embarazo. Yo observaba todo desde mi nuevo departamento, preguntándome hasta dónde pensaba llevar su teatro de sombras antes de que la realidad la golpeara de nuevo.
No iba a rebajarme a escribir un hilo de respuesta explicando mi versión de los hechos, porque las guerras de palabras en Twitter son para gente con mucho tiempo libre. En lugar de eso, decidí que la mejor respuesta era el contexto puro y duro, sin filtros ni prosa poética de autoayuda barata. Simplemente subí a mis historias de Instagram, donde tenemos a la mayoría de nuestros amigos en común, una captura de pantalla del mensaje de texto que ella me envió. Era el mensaje donde me decía: si me amas de verdad, registrarás al bebé como tuyo, es solo un papel y el amor no necesita ADN. La publicación fue como lanzar una granada de fragmentación en medio de una fiesta de disfraces donde ella era la única con máscara. En menos de una hora, la narrativa del abandono patriarcal se desmoronó bajo el peso de su propia confesión escrita de fraude emocional. La captura se volvió el chisme absoluto de nuestro círculo de amigos y la marea de comentarios en su hilo de Twitter cambió de fuerza. Hermana, ¿a quién es el padre entonces? Valeria intentó borrar el hilo, pero para ese entonces ya había capturas circulando por todos los grupos de WhatsApp imaginables. La cantidad de gente preguntándole por la identidad del padre biológico fue tal que tuvo que cerrar todas sus cuentas de redes sociales para evitar el acoso que ella misma había provocado. Intentó llamarme borracha a las 3 de la mañana para gritarme que yo era un traidor a la intimidad y que había fallado la prueba definitiva de lealtad al exponerla. Le respondí que la lealtad no es un deporte extremo donde uno tiene que lanzarse al vacío por las mentiras de otro y bloqueé su número finalmente. Me sentí increíblemente triunfante, no por la venganza, sino por la precisión quirúrgica con la que la verdad desarmó su mentira. Me enteré por un amigo común que ahora está viviendo en el sofá de una prima que vive en las afueras y que, por cierto, no la soporta ni un poco. Aparentemente, la prima ya le puso un límite de tiempo para que busque dónde irse, lo cual es difícil porque Valeria no tiene ahorros para mantenerse. Sus padres, después de la cena, decidieron que solo le darían lo estrictamente necesario para no dormir bajo un puente, pero nada de lujos. Es irónico ver cómo alguien que se esforzó tanto en crear una imagen de superioridad moral terminó siendo la paria de su propio círculo social por no saber cuándo detenerse. Ella pensó que las redes sociales serían su ejército personal, pero resultaron ser el espejo donde todo el mundo vio su verdadera cara de manipuladora. Su estrategia de victimización se convirtió en su propia cárcel, porque ahora nadie en nuestro entorno confía en sus historias de drama por muy de espirituales que suenen. Valeria sigue convencida de que yo soy el malo por romper el pacto de silencio, sin entender que nunca hubo un pacto, solo su imposición unilateral de una mentira. La libertad que siento ahora es absoluta, sabiendo que ya no tengo que filtrar cada una de mis palabras por miedo a herir su frágil ego de porcelana fina. Ella eligió el escenario para nuestra ruptura pública y yo solo me encargué de que las luces enfocaran la parte de la escenografía que ella quería mantener a oscuras. No necesité insultarla ni calumniarla, solo necesité su propia voz recordándome lo poco que le importaba mi integridad frente a sus deseos. Mi vida seguía adelante mientras la de ella se estancaba en el sofá de una prima resentida, rumiando una derrota que ella misma se encargó de labrar. Fue el momento en que me di cuenta de que la verdad es el mejor repelente para reinas con delirios de grandeza y que el cinismo, bien aplicado, es un escudo imbatible. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice: esto es el meme viviente de mis acciones tienen consecuencias, el de la bicicleta y el palo en la rueda. Me imagino a Valeria pedaleando en su hilo de Twitter, metiéndose ella misma el palo y luego gritando que el patriarcado la tiró al suelo. La captura de pantalla fue el toque del chef. Respuesta de OP: exacto, yo solo puse el espejo frente a ella y ella eligió qué cara poner y qué gritarle al mundo. Su hilo de Twitter resultó ser más bien un nudo gordiano que ella misma se ató al cuello pensando que era una bufanda de seda. No me gusta el drama, pero me encanta la precisión de un buen pantallazo en el momento justo. Usuario anónimo 2 dice: la pregunta venenosa del millón es, ¿el verdadero padre sabe que existe o Valeria también le está aplicando alguna prueba de amor sin que él sepa? Me juego lo que sea que el tipo ni se imagina que es parte de este experimento social de amor incondicional. Respuesta de OP: es una pregunta que me persigue con una curiosidad bastante ácida, la verdad, porque Valeria es una fábrica de pruebas para todos. No me extrañaría que el padre sea un sujeto de prueba nivel 2 que ni siquiera sabe que ha calificado para el examen final. Ella no busca pareja, busca concursantes para un reality show que solo ella dirige en su cabeza. Actualización 3. Ha pasado un mes desde que Valeria cerró sus redes sociales y finalmente me sentía como un ser humano funcional de nuevo en mi propio espacio. Todo iba perfectamente bien hasta que una mañana recibí una notificación de mi banco por un intento de compra de $1.500 en una tienda de muebles para bebés de lujo. Mi corazón no saltó por el dinero, porque la transacción fue rechazada automáticamente por falta de fondos en esa cuenta específica que ya no usaba. Resulta que Valeria todavía tenía mi tarjeta guardada en su cuenta de una tienda online que compartíamos y decidió que, ya que yo no iba a ser el padre, lo mínimo que podía hacer era financiar el bienestar inicial del niño. En su cabeza,
Esa compra era una especie de impuesto por daño moral, que ella se sentía con el derecho de cobrarme sin necesidad de preguntar. Llamé a la tienda de inmediato para asegurarme de que no se procesara nada y pedí hablar con el gerente para aclarar que esa cuenta estaba siendo usada sin mi autorización. Aproveché para pedir que, si la cliente llamaba para reclamar por el pedido, le dieran el mensaje específico de que el pago había sido rechazado por falta de fe. Sabía que eso la sacaría de sus casillas mucho más que un simple error bancario, porque golpeaba directamente en su jerga espiritual de pacotilla que siempre usaba para manipularme. Ella me escribió a los 10 minutos por un correo electrónico corporativo de mi trabajo, ya que era el único canal que no había podido bloquear todavía. Me acusó de ser un miserable que quería que su hijo nazca en la miseria por puro rencor y falta de evolución espiritual ante la vida. Lo más gracioso del asunto es que la tienda me volvió a llamar un par de horas después porque Valeria se presentó físicamente en el local para armar un escándalo de proporciones épicas. Según el empleado, ella exigía que le entregaran la cuna y el cochecito de diseño porque el pago estaba procesándose en el universo y el banco era solo un intermediario materialista. Imagínense a una mujer gritándole a un cajero de una tienda de lujo sobre leyes universales de abundancia mientras intenta llevarse muebles que no ha pagado. La situación escaló tanto que tuvieron que llamar a la seguridad del centro comercial para sacarla del establecimiento mientras ella gritaba que todos eran testigos de su humillación pública. Valeria estaba transformando su supuesta tragedia en un espectáculo de comedia involuntaria frente a extraños que solo querían comprar un biberón en paz. La tienda me llamó después para disculparse y decirme que ella había sido vetada permanentemente del local por su comportamiento agresivo y delirante. Su correo electrónico final de ese día fue una letanía de insultos donde decía que mi energía de escasez terminaría por secar mi cuenta bancaria y mi corazón por toda la eternidad. Yo le respondí de forma escueta diciendo que prefería una cuenta bancaria seca a una llena de deudas de otras personas, y que el banco no aceptaba daño moral como moneda de curso legal. Fue la última vez que le permití entrar en mi espacio mental, porque su lógica ya no era solo manipuladora, era directamente delictiva y absurda. Me di cuenta de que ella realmente creía que yo le debía una vida de lujos solo por haber tenido la osadía de dejarla después de su engaño. Mis amigos me enviaron vídeos de gente que grabó el momento en el centro comercial, y verla ser escoltada hacia la salida mientras señalaba al cielo fue el clímax de la comedia para mí. Ya no sentía lástima, solo una fascinación casi científica por ver cómo alguien puede autodestruirse con tanta insistencia y tan poco estilo frente al público. Valeria se había convertido en el meme de la ciudad, la loca de las cunas, y su reputación seguía cayendo en picada hacia un abismo que ella misma cavó. Cada intento de hacerme pagar terminaba costándole a ella un poco más de dignidad y de salud mental frente a la sociedad que tanto le importaba. El derecho a la pataleta que ella sentía tener no incluía, lamentablemente para ella, muebles de diseño italiano pagados con el dinero del ex que acaba de engañar. Esta actualización marca el punto donde dejé de ser un espectador pasivo para simplemente disfrutar del karma en alta definición y cámara lenta. No necesité mover un dedo para que ella quedara en ridículo, su propia creencia de que el mundo le debe algo por existir fue su mayor enemiga en esta historia. La tienda puso su nombre en una lista negra y yo me encargué de que el vídeo de su procesamiento universal llegara a los grupos de WhatsApp adecuados. Mientras ella gritaba en el centro comercial sobre la abundancia cósmica, yo estaba en mi nuevo balcón leyendo un libro y agradeciendo al universo por el rechazo de esa transacción bancaria. Valeria es una lección viviente de que cuando intentas pagar con billetes del Monopoly en la vida real, el cajero siempre termina llamando a seguridad para sacarte. Me sentía increíblemente ligero, sabiendo que ya no había más hilos que ella pudiera jalar para intentar arrastrarme de vuelta a su circo de 3 pistas. La reina de las pruebas había fallado su propia prueba de realidad de la forma más pública y vergonzosa posible, y yo tenía el asiento de primera fila. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice, compensación por daño moral. ¿En qué planeta vive esta mujer donde el engaño se premia con muebles de lujo pagados por la víctima? Te engaña, intenta encajarte un hijo ajeno y luego quiere que le pagues la cuna de $1.500 como si fueras el patrocinador oficial de su infidelidad. La ironía de pedir evolución espiritual mientras intentas cometer fraude bancario es simplemente deliciosa. Respuesta de OP, es que para ella la espiritualidad es una tarjeta de crédito sin límite que pagamos los demás mientras ella medita sobre su superioridad. Mi banco es bastante terrenal, por suerte, no acepta el karma como garantía para transacciones de lujo en tiendas de bebés. Mi cuenta no es una ONG para financiar las malas decisiones de quienes decidieron mentirme en la cara. Usuario anónimo 2 dice, me imagino la cara de los guardias de seguridad sacándola mientras ella grita que el pago está en el universo y que el cajero es un ser no evolucionado. Es como ver a alguien intentar pagar en el Starbucks con piedras de colores y enojarse porque no aceptan su vibración de abundancia. Respuesta de OP, fue el clímax de la comedia, de verdad, ver el vídeo del centro comercial me confirmó que el derecho a la pataleta no viene con muebles de diseño incluidos.
Ella quería una cuna de lujo y terminó con una salida de lujo, escoltada por dos tipos con uniforme y cara de no entender nada. A veces la realidad es el mejor guionista de humor negro que existe. Actualización 4. Han pasado 3 meses desde que corté todo contacto y bloqueé hasta su dirección de correo corporativo, y finalmente puedo decir que El silencio es la mejor banda sonora de mi vida. Todo iba marchando de maravilla hasta que me enteré, a través de las redes sociales de un conocido, del desenlace final de su gran test de amor. Resulta que Valeria, en un intento desesperado por no quedar como la madre soltera abandonada de su propia historia, trató de aplicarle la misma lógica a Mauro. Mauro es un exnovio suyo con el que ella estuvo saliendo a mis espaldas durante los últimos meses de nuestra relación, el verdadero sospechoso del embarazo. Ella le dijo que el bebé era mío legalmente, pero que él debía reclamarla y reconocer al niño para demostrar que era el hombre de su vida. Según ella, si Mauro la amaba de verdad, su amor sería más fuerte que cualquier obstáculo biológico o legal que yo pudiera poner en su camino. Sin embargo, Mauro no es tan cínico como yo, pero resultó ser mucho más desconfiado y pragmático de lo que Valeria esperaba en su guión de telenovela. En lugar de caer en el discurso de la unión de almas, Mauro le exigió una prueba de ADN prenatal antes de mover un solo dedo por ella. Valeria intentó ofenderse, diciendo que pedir una prueba era un insulto a su sagrada feminidad y una señal de que Mauro no estaba listo para un amor superior. Pero Mauro se mantuvo firme como una roca, o había prueba de ADN certificada por un laboratorio serio o no había relación, ni apoyo, ni reconocimiento de nada. Cuando finalmente se hicieron los estudios, la gran sorpresa que dejó a todos con la boca abierta fue que el bebé no era ni mío, ni de Mauro. El padre resultó ser un instructor de yoga de un retiro espiritual al que ella fue para conectar con su energía hace unos meses, un tipo que resulta ser un nómada digital. El instructor, por supuesto, ya cambió de país, de número de teléfono y probablemente de nombre, dejando a Valeria con su energía y una panza que crece cada día. Ahora Valeria se encuentra en una situación verdaderamente memorable y que roza la justicia poética más pura que he visto en mi vida. Mauro, sintiéndose usado como un plan B de emergencia por una mujer que ni siquiera sabía quién era el padre, la bloqueó de la faz de la tierra. Sus padres, agotados de ser el hazmerreír del club social por las locuras de su hija, le cortaron el grifo económico por completo de forma definitiva. Incluso sus amigas espirituales, esas que siempre la apoyaban en sus delirios de grandeza, se alejaron discretamente diciendo que su drama vibra demasiado bajo para ellas. Se quedó sola en el escenario de una obra que ella misma escribió, dirigió y ahora tiene que protagonizar sin público y sin presupuesto de producción. La última vez que supe de ella por un chisme de oficina, estaba tratando de vender un curso online titulado Maternidad Empoderada y Justicia Emocional. Lo hace desde el sótano de su tía abuela, que es la única persona que todavía le tiene un poco de lástima por su situación. Nadie le compra el curso porque su reputación en la ciudad es, básicamente, el argumento de una película de ciencia ficción de muy bajo presupuesto y mal gusto. Por mi parte, estoy viviendo en un departamento frente al mar, disfrutando de mi soltería y de la increíble paz que da no tener que pasar pruebas de amor. Mi única preocupación hoy es decidir si mi cerveza está lo suficientemente fría para disfrutar del atardecer, una prueba que paso con honores casi todas las tardes. Valeria me mandó un último correo desde una cuenta nueva, una especie de testamento de amargura y resentimiento cósmico contra mi persona. Decía que el universo me devolverá mi frialdad y mi falta de compasión por haberla dejado sola en su momento de mayor necesidad espiritual y física. Yo, en lugar de ignorarla esta vez, decidí darle el cierre que se merecía con mi toque personal de cinismo divertido para cerrar el ciclo. Le respondí con una foto de mi termómetro digital marcando exactamente 2 grados centígrados dentro de mi nevera nueva, justo al lado de mis cervezas importadas. Acompañé la imagen con un texto corto y directo: tienes razón, mi frialdad está en su punto exacto, gracias por el recordatorio y buena suerte con el sótano. A veces, la justicia poética no necesita grandes discursos ni perdones universales, solo un poco de sarcasmo, una buena memoria y la firme decisión de no dejar que los locos manejen el asilo. Ella se quedó con su energía de abundancia en un sótano, y yo me quedé con mi vida, mi dinero y, sobre todo, con la última risa. Al final, la reina de las pruebas descubrió que la prueba más difícil de superar es la realidad cuando dejas de tener gente que te financie las mentiras. Me tomé un sorbo de mi cerveza perfectamente fría y brindé por el instructor de yoga nómada, el único que supo escapar de su radar de pruebas a tiempo.